buenos días a todos. Muchas gracias a la gente de Endeavor por invitarme, a todas las instituciones que participan. Mario, muy buena la disertación y la verdad que un compromiso para mí estar después de Mario, ¿no? Bueno, tengo una presentación que por ahí la paso un poco más rápido que la de Mario, pero voy a empezar antes que eso a contarles un poquito de mi vida. Tengo 36 años, soy CEO y fundador de Grupo Proaco, pero bueno, mi historia arranca en una familia de clase media, con papás profesionales, papá árabe, por eso el apellido Salim, mamá alemana, y me sentí identificado con Mario cuando charlaba de por ahí el traslado de la cultura alemana después a la organización. Vivíamos en la casa de mi abuela materna alemana, o sea que te puedo decir algunas palabras, malas palabras en alemán. Y bueno, eso empieza a forjar la vida de cada uno, ¿no? Soy el único varón, tengo 3 hermanas mujeres, soy el segundo hijo, y bueno, me tocó ir al Colegio Nacional de Montserrat, prestigioso colegio de Córdoba, que me dio las primeras herramientas que tenían que ver no solamente con la capacitación, aprender y estudiar y aprender a desarrollarse solo desde muy chico, sino que a sobrevivir con un montón de realidades distintas, ¿no? Bueno, mi paso por el colegio fue acompañado por el rugby, que fue mi pasión, digamos. Jugué al rugby en la tablada y creo que también fue un paso importante porque después cuando vean la historia de mi empresa también es algo que hemos transmitido y que me ha ayudado bastante en el tema organizacional. Bueno, todo el tema de ya el comienzo en el rubro emprendedor, digamos, fue de muy joven, con una revista que se llamó Rugby and Fashion. A los 18 años estábamos en el 94-95 y surgió el proyecto de ir de gira a Europa con el equipo de rugby y nadie sabía cómo hacer para fondear ese viaje. Entonces pidieron presentar algunos proyectos y se me ocurrió hacer una revista de moda y rugby. Bueno, el proyecto funcionó, la revista salió ese año, se vendió, financiamos toda la gira y bueno, y a los 18 años fue como el primer emprendimiento que sirvió como para ver que se podían lograr cosas y bueno, y empezar a que la gente reconociera que teníamos ciertas capacidades. Bueno, de joven empecé a colaborar con una empresita familiar, mi padre arquitecto, y indudablemente que la situación económica allá por el 2000, 98, 2000, 2001 se empezó a complicar para todo el mundo y bueno, la empresita familiar quebró. Toda esa situación de quiebra indudablemente llevó 2 o 3 años de pelearla, de trabajar, de acompañar y de meter el hombro. Al medio yo empezaba la facultad de Administración de Empresas en la Universidad Pascal de Córdoba, una universidad privada, o sea que había que pagar la cuota. Así que bueno, trabajando de día, intentando jugar al rugby y estudiando de noche. Y bueno, todos los esfuerzos indudablemente sin experiencia, por más de que teníamos ganas, garra y todo, y con un mercado totalmente convulsionado como el que nos tocó vivir creo a todos en el 2000, bueno, fue un inicio complicado. Finalmente, bueno, la empresa quebró y vino por ahí la decisión clave que por ahí creo que todos tenemos. Mis padres deciden radicarse e irse a vivir a Santiago de Chile y bueno, viene la consulta. Yo en ese momento todavía no me había recibido, tenía 2 hermanas más chicas, mi hermana más grande ya estaba casada, entonces me plantean mis padres, que ya habían perdido absolutamente todo, mira, no le encontramos la vuelta, tenemos una oportunidad de ir a Santiago de Chile a trabajar, ¿te querés venir con nosotros? Así que
Bueno, fue un momento difícil de la vida, como creo que vamos a tener todos quienes decidamos hacer emprendimientos y ser emprendedores, pero decidí jugármela por nuestro país, por mi ciudad, por lo que yo en ese momento creía que era lo mejor para mí. Y bueno, yo subí hoy con este bolsito arriba del escenario, porque en realidad, así como Mario presentó que arrancó su empresa con en una pieza de un departamento con 3 socios y con muchas ganas y pasión. Bueno, yo en ese momento decidí quedarme, me quedé solo con un bolsito y un Fiat Uno que no me entraba acá, modelo 90 en ese momento, así que no lo puedo traer, pero bueno, por ahí en algún momento lo rescate, o una foto por lo menos para la presentación. Así que, bueno, decidí quedarme solo. No tenía departamento, no tenía dónde vivir y realmente estaba en cero, o sea, pero en cero. Tan en cero que no tenía para alquilar un departamento porque no tenía quien me firme una garantía. Así que bueno, en ese momento mi hermana casada me prestaba una habitación, estamos hablando de 2001, ¿no? O sea, hace 12 años. Me prestaba una habitación, mi novia me prestaba otra cuando los papás de Santiago del Estero no estaban. Y bueno, ahí es donde realmente me di cuenta que en los momentos de crisis, en los momentos críticos, la cabeza empieza a funcionar, ¿no? Y en ese momento empecé a ver que necesitaba generar cosas, fundamentalmente ingresos, o sea, para subsistir, lo primero básico. Y yo creo que trasladándolo a los emprendimientos, si no, cuando miramos cosas, no vemos si realmente nos pueden dar, aunque sea para vivir a nosotros, para adelante es complicado. Así que bueno, en ese momento, que todos se recordarán, había bonos, había plata acorralada, y bueno, y empecé a hacer bonos y a descorralar plata, y cuando empecé a descorralar plata me di cuenta que no era tan difícil descorralar plata, y que había mucha gente que tenía mucha plata, pero que la tenía acorralada y que necesitaba inmuebles para descorralar la plata. Y yo tenía a mi hermana arquitecta, que en realidad en ese momento no había trabajo de arquitectura, pero empecé a ver oportunidades, empecé a ver que había un montón de gente que no solamente tenía plata, sino que tenía tierra. Y que había un montón de loteadores que no podían pagar o se les hacía muy oneroso pagar las expensas de esos terrenos y que estaban dispuestos a darnos la tierra con tal de que hiciéramos algo arriba para no pagar 50 pesos de expensa, creo que era. Y entonces, de golpe, en 3 o 4 meses, que ya empecé a tener mis primeros ingresos por los bonos, por el descorralamiento, y por ir a tocarle la puerta al entorno, amigos, familiares y algunos tontos que por suerte había. Entonces le empezamos a tocar la puerta y sí, viste, y a nadie le gusta decir que lo agarró el corralito, viste. Entonces al principio era difícil que te dijeran, bueno, sí, a mí me tocó, viste, y claro, el plazo fijo me daba el 20 y pico anual, eran pesos, pero en dólar era mucha plata. Y bueno, entonces de esa forma logramos encontrar un nicho, un lugar en el mercado, una oportunidad en realidad. Y bueno, fuimos atrás de esa oportunidad, le ofrecí a mi hermana, que era arquitecta, che, hacete vos los proyectos, yo me ocupo de la administración, había estudiado administración de empresas, no me había recibido, de hecho siempre fui un promedio 6.50, digamos, o sea, no, pero no le echo la culpa a no haberme recibido, digamos, tampoco a la crisis. Pero bueno, lo que hicimos fue armar una pequeña organización, muy chiquita. De hecho ese Fiat Uno y ese bolso duró un tiempo más, hasta que me pude alquilar algo. Les aclaro, después alquilé hasta hace 1 año y medio, que en realidad tuve que terminar comprando algo porque mi señora me puso el cuchillo en la panza. Porque después cuando empezás a entender el costo del capital y de todo lo que uno puede generar para adelante, te das cuenta que, che, es una locura esto de que durante toda la vida nos dijeron que lo más importante era tener la casa propia. Pero después yo vendía casa, o sea que tenía que decir que lo más importante era tener casa. Entonces, bueno, decidimos empezar a tocar la puerta a los primeros amigos,
vecinos, parientes, y ahí empezamos a cometer los primeros errores, que decía Mario, porque indudablemente empezaron los primeros socios. Che, vos tenés capital, nosotros ponemos el trabajo, no tenía otra cosa para poner, claro, o sea. Entonces, ustedes ponen capital, nosotros trabajo, cuando vendemos nos dividimos en las utilidades. Y bueno, y ahí empezaron las primeras sociedades de hecho. Primer error, porque al tener tantas ganas, tanta necesidad y tantas cosas, bueno, aceptamos en ese momento un montón de condiciones que quizá hoy con más experiencia uno no hubiera hecho, y entonces perdí muchos parientes, me peleé con los suegros de mi hermana, me peleé con los padres de mi novia de ese momento, porque, a ver, la inexperiencia, las ganas de hacer cosas, las ganas de crecer, por ahí no van de la mano del capital o de lo que piensa el capital. Entonces me encontraba con que cuando uno decía, che, estamos hablando en ese momento de un terreno en Córdoba, en un country valía $5.000, ¿no? O sea, no hablamos de grandes inversiones. Pero el terreno valía $5.000, una casa country de 200 metros cubiertos valía $20.000. O sea que con $25.000 teníamos un producto en la calle y que se vendía en 45. O sea, no era tanta plata si lo vemos a números de hoy, pero en ese momento la rentabilidad era increíble. O sea, me volvería 10 años para atrás si tuviéramos esa rentabilidad hoy. Pero bueno, en realidad la escala del negocio era muy chiquita. Entonces cada vez que teníamos una casita para vender, venía la primera propuesta y yo ya la quería vender. Pero el dueño del capital decía, si nos ofrecen 45, seguramente esto se puede vender en 50, esperemos. Y yo tenía que pagar el alquiler. Entonces, bueno, empezamos a ver cómo por ahí el capital y el trabajo tienen visiones distintas y necesidades distintas. Muchas veces porque uno piensa que es así y muchas veces porque también uno trata de sacar ventajas de la otra parte. Entonces, bueno, pero a ver, en conclusión uno se da cuenta que donde más fue aprendiendo fue de todos esos errores que fue cometiendo. Y entonces rápidamente pasamos de hacer 1, 2, 3, 5 casas y llegamos a hacer, les diría, en 2 o 3 años cerca de 60 casas en distintos barrios cerrados de la zona norte de Córdoba. Pasamos o me di cuenta rápidamente por mis bases de administrador, digamos, de que todo el tema logístico empezaba a ser muy caro. O sea, ir para un country, ir para el otro, tener un jefe de obra en un lado, en el otro, era muy costoso. Entonces digo, con razón los constructores hacen edificios, pero tenía terror de hacer un edificio, porque imagínate, si hago algo para arriba, se me mata un tipo, recién estoy empezando. Obviamente que el personal estaba bastante flojito de papel, o sea, si se me mataba alguien en ese momento, era todo un riesgo. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer un formato que se llamaron los housing en Córdoba. Y entonces, que no sé si acá en Villa María existen los housing, son condominios donde hay varias viviendas en un terreno grande, varias viviendas con seguridad. Y como justo estábamos en la post-crisis, digamos, en la salida, y empezaba a haber plata y la gente sacaba la plata de los bancos y no se animaba a volver a llevarla, y no sé si se acuerdan, pero había mucho robo, y entonces la gente decía, bueno, quiero vivir en este tipo de condominios que no es un country, o sea que es algo más económico que el country, pero con seguridad. Y entonces empezamos a hacer estos complejos de 8 casas, 10 casas, 15 casas, 25 casas, con seguridad, y me di cuenta de que de golpe podíamos ser los número 1 de algo que cuando empezamos con esto era impensado. O sea, porque, a ver, alguien que empieza con un bolso en un negocio como el desarrollismo, en donde mis colegas, porque siempre fui un apasionado de lo que hacía, entonces estudiaba quién era el desarrollista tal o el desarrollista cual, qué habían hecho, cómo se habían preparado, y decía imposible. O sea, todos mis colegas tenían 65 años, 70 años. Entonces decía, bueno, para ser desarrollista y grande hay que ser mínimamente viejo. Y entonces, bueno, de golpe digo, ¿cómo hago para poder ser número 1 de algo? Porque no voy a ser nunca el edificio más alto, no voy a ser nunca el que más metros hace, no voy a ser nunca el que pueda financiar más lejos. ¿Cómo hago para ser el número 1 de algo? Y me di cuenta que housing no hacía nadie. Y que de golpe nuestra empresa le empezaban el chico que hace housing. Y
y entre los proveedores nos empezaban a reconocer por algo que hacíamos. Entonces también vimos una oportunidad, que es decir, che, busquemos nuestros negocios ser el número uno de algo, no importa de qué, pero tratemos de diferenciarnos. Perdón, Mario, que te siga trayendo, pero como dijo Mario recién, pasa que cuando vemos las presentaciones y vemos la historia de los emprendedores, nos damos cuenta que hacemos actividades totalmente distintas, porque la verdad es que de software no entiendo nada, pero las bases de los emprendedores son las mismas, ¿no? Y entonces fuimos los número uno de housing. De hecho, nadie construyó en Córdoba más housing que nosotros. Claro, no era un negocio interesante para los grandes, era un negocio grande para los chiquitos y chiquito para los grandes. Entonces, bueno, pero pudimos ser número uno en algo y entonces la gente nos empezó a reconocer. Y cuando te empiezan a reconocer, te empiezan a ofrecer negocios. Y ahí, segundo error. Cuando nos empiezan a ofrecer negocios, empezamos a hacer desarrollos donde venían y nos ofrecían un terreno. Y entonces, que es un error que cometemos quienes desarrollamos, que, a ver, normalmente todos los que estudian arquitectura, esto, el otro, che, y casi, no, estoy construyendo en un terreno que tenía mi viejo, allá en San Vicente, y seguramente si alguien viene y te ofrece, che, te doy el terreno para que desarrolles algo, es porque no lo puede vender. Porque si lo pudiera vender y por buena plata no te lo estaría trayendo a vos para que se lo desarrolles. Entonces, también, por suerte, con los primeros proyectos chicos me empecé a dar cuenta que si un terreno me lo traían y me lo aportaban y me lo regalaban, o me lo cobraban lo que valía, pero me lo aportaban, era porque yo también iba a tener que aportar para vender esos departamentos o lo que hiciera ahí arriba. Entonces, bueno, segunda experiencia como grande, digamos, o por lo menos en nuestro sector, es tenemos que elegir qué negocios hacer, porque oportunidades de negocios nos van a llegar 1 millón, y más cuando sos emprendedor. Pero creo que una de las claves de nuestra empresa fue siempre mirar para dónde queríamos ir. Entonces, bueno, haciendo housing, llega avísenme cómo vengo con el tiempo, porque soy un apasionado y puedo estar toda la tarde. Entonces, me dicen, estábamos haciendo un housing muy grande, de 30 casas más o menos, pero que en realidad era un proyecto para hacer cerca de 50 casas, y aprovecho y pongo las primeras oficinas. Si estamos hablando que iba a tener mi primera oficina cuando ya estaba haciendo complejo de 50 casas, ¿no? O sea, se iba con el auto. Porque no podía inmovilizar capital para tener oficina ni nada. Entonces, compramos una tierra donde era una fábrica muy grande para hacer estas 50 casas y tenía una casa el guardia que vivía cuando eso era una fábrica. Y entonces aprovechamos la casita de guardia, la transformamos en oficina, y eso fue la primera oficina del Grupo Proaco, lo que era una casilla de guardia, o sea, un baño y una pieza. Bueno, ahí armamos las oficinas. Mientras hacíamos las casas, me di cuenta que el lugar para oficina era fabuloso, era estratégico. Era un barrio que se llama Las Rosas, en Córdoba, que era un barrio que estaba totalmente deprimido, y entonces me di cuenta que para oficina andaba muy bien. Y entonces trocé el terreno y dije, acá voy a hacer el primer edificio grande de la zona norte de Córdoba. Hicimos el primer proyecto de un edificio que tiene 100 metros de frente. O sea, yo creo que acá en Villa María no debe haber ningún edificio de 100 metros de frente de oficinas. Y donde actualmente está la sede de nuestra empresa. Pero en ese momento, 2005, nadie hacía oficinas en la zona norte de Córdoba, y menos edificios de esta envergadura. Bueno, lo vendimos a todo, lo hicimos, fue un gran negocio, y entonces vimos otra beta, los edificios corporativos. Empezamos a hacer edificios corporativos en la zona, nos empezamos a hacer nombre en esa zona y nos adueñamos de un barrio. Entonces, de golpe, en ese barrio éramos los que más construíamos. En este momento estamos haciendo una cuadra de nuestras oficinas, un proyecto que se llama Ópera, en Córdoba, que es un proyecto de 45.000 metros cubiertos, son 450 departamentos a la vuelta de donde arrancaron nuestras oficinas, y nos hicimos dueños del barrio. Entonces, hoy que tenemos 9 emprendimientos en 5 cuadras a la redonda, no hay duda cuando los compradores vienen a nuestra empresa y preguntan, che, ¿están seguros que van a terminar esto? Y bueno, fíjate, mirá, entonces logramos un impacto muy fuerte en los compradores, que ha hecho que un proyecto que arrancó en noviembre de 2011, a un mes de poner el cepo al dólar, vendiéramos 250 departamentos en 18 meses. O
O sea, en plena crisis, en pleno cepo. Y bueno, y eso tiene que ver, o tuvo que ver también, con la flexibilidad nuestra para, frente a un nuevo problema, buscarle la vuelta. En ese momento teníamos que hacer 45.000 metros, no había más dólares, y especificamos las listas y salimos a hacer proyectos en pesos y a trabajarlo de esa forma y a diferenciar nuestros productos. Y bueno, después de eso, me apuro un poquito porque me pusieron 5, seguimos desarrollando. El proyecto está hoy aproximadamente al 50% de ejecución. Seguimos haciendo proyectos en distintas zonas de la ciudad, y ahora estamos por hacer el primer shopping con condominio de torres, que es el Ópera de Carlos Paz. Va a ser el proyecto más grande que se haya hecho en Carlos Paz. Bueno, la verdad que todo esto, indudablemente, en 10 años y en este momento tener 100.000 metros de construcción en ejecución, bueno, esto es un desafío. Ustedes se imaginarán que hoy viernes nuestra empresa tiene aproximadamente 300 operarios trabajando, que cobran todos los viernes hace 12 años ininterrumpidamente, con lo cual el yo poder estar disfrutando y contándoles esta historia es muy bueno, porque quiere decir que todo lo que les estoy contando yo de mi historia lo pude trasladar a este equipo que armé, que tiene sus pilares en mi grupo de lo que fue aquel equipo de rugby que viajó a Europa, con mi gerente comercial, que con Mario está nominado, Mario para Empresario del Año, mi gerente comercial, que es un orgullo para mí, está nominado como Vendedor del Año, que eso significa que no solamente uno como empresario va para adelante, sino que la gente con la que se rodeó puede desarrollarse también. El año pasado empezamos el proceso de armado directorio, ya tengo un gerente general en la empresa, y bueno, ya estoy empezando a también, acompañado por la gente de Endeavor y de la gente que uno se empieza a rodear, a tratar de devolverle a la sociedad todo lo que la sociedad nos ha dado y devolverle un poco, porque la verdad que todo lo que hicimos fue gracias a la pasión, a la fuerza, a las ganas, a la visión y a la acción. Porque en realidad, en definitiva, como claves del Lucas Salim, desarrollista que arrancó con un bolsito, creo que lo único que me diferencia de cualquier emprendedor es que tuve una visión y que sobre todo le puse mucha acción y perseverancia para llegar a donde quería estar. Muchas gracias.